amigos del Excel? Hoy os quiero mostrar la función izquierda, utilizada, como su nombre indica, para extraer textos por la izquierda. Para ello, utilizamos la función izquierda, paréntesis, el texto y el número de caracteres que queremos extraer. En este caso, Aitor tiene 5 letras, por lo tanto pondríamos un 5. Ya tenemos el nombre Aitor extraído. Al arrastrar, ¿qué pasa? Nos encontramos que no está extrayendo Ana, está extrayendo 5 caracteres. Por lo tanto, para ello nos vamos a ayudar de la función hallar, que ya la tenéis en un vídeo anterior y en los comentarios os dejaré el enlace. La función hallar es igual hallar, paréntesis. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la separación entre Aitor y López, donde dentro del texto nombre, y como vamos a extraerlo de una cadena entera, vamos a utilizar la posición número 1 para que nos los busque. En este caso nos está dando un 6. Si arrastramos, ya tenemos el espacio de todos los nombres. Bien, ¿qué hacemos ahora? En la función izquierda vamos a incorporarle la función hallar. Hallar, paréntesis. ¿Qué texto buscamos? En este caso el espacio, punto y coma. ¿Qué texto? Punto y coma. Y el 1 para que lo coja desde inicio. Le restamos 1 ya que el hallar nos está dando la posición del espacio, no del nombre en concreto. Y ahora ya aceptamos y tenemos el nombre Aitor. Si arrastramos, vemos como ahora ya nos pilla el nombre de todo el rango. Aitor, Ana, Andrea, Carolina, Esther. Bueno, espero que te haya resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios si quieres que te haga algún tutorial específico. Hasta pronto.